canción de él que muestra una parte de lo que es el trabajo del maestro. But for me especially, the most important thing is that you have to be in progress every day. Que lo más importante para él es que cada uno debe progresar cada día. If you want to get better, you need, it's a German word, Disziplin. Yeah, discipline. It's the same in Spanish. Okay. Que lo que dice que si queremos mejorar cada día, lo que necesitamos es disciplina, que es una palabra alemana. You are, everybody of you, your hearts are full of music. It's perfect. You're not from Stein. It's really great, fantastic. Digamos lo que ustedes tienen en la música en el corazón, que es fantástico lo que tienen dentro del corazón respecto a la música. What you have to do now? You have to practice. Maybe for the next, it's my opinion, for the next year or the next 2 years, you have to practice more basics. That you get a bigger sound, that you are perfect in technical things, that you are perfect in articulation. Entonces dice que, digamos, por los siguientes 1 o 2 años, les recomienda cómo estudiar los bajos, que les va a mejorar mucho el sonido, les va a mejorar mucho la técnica y les va a mejorar mucho el ataque. And now I want to tell you how to do this. Entonces nos va a decir cómo hacer esto. Okay. First, we need long notes. Primero que todo necesitamos notas largas. It means we need. I will show you in the other room how to do this. Yesterday, you have seen. Sometimes I've said 3, 4, and like this. Entonces que él les mostró mucho ayer, que a todos, que él está mostrando lo de el 1, 2, 3, respirar y atacar. Entonces que... The long notes with metronome, tactile, tick, tac, yeah. Entonces que dice notas largas con metrónomo. Quarters, 42, for example. Por ejemplo, negra 42. Yeah, it means 3, 4, maybe 8 beats. Take 8 beats, then you make a little break of 1 beat, and you go to the next note. Entonces dijo que la duración de las notas va a ser de 8 tiempos y después de eso va a ser un tiempo de respiración para continuar con la siguiente nota. You have to practice it with the tongue and without the tongue. Entonces hay que practicar con la lengua y sin la lengua. From the lowest note to the highest note. Desde las notas bajas hasta las notas más altas. Then you have to play it 2 times. 1 time in pianissimo, the second time in fortissimo. Please start with the fortissimo. Start with the fortissimo. Yeah. Okay. First, entonces que hay cada nota hay que tocarla 2 veces. Entonces va a ser una pianissimo y la otra fortissimo. Pero él recomienda que se empiece siempre por la fortissimo, la que es fortissimo. Then you have seen yesterday a little exercise with, I'm not sure. You have to take the whole reed in your mouth, the whole reed. Que tienen que mantener la caña, que él dice que hizo un ejercicio con ustedes, de mantener la caña en la boca. Yeah, and you start with the F, Fa. You start with Fa, and you go 1 octave every note. Entonces que se comenzaba con el Fa y se hacía la octava con cada nota, con el Fa central. But you had the right intonation, it's important. Entonces que es importante que la nota esté afinada. Then you get the feeling of to play without lips.
because you have to learn to play without lips and with more breath. Entonces, lo importante es que aprendamos a tocar sin labios y lo importante que sea la respiración, que toquemos con la respiración. Then try to play. We start from the lowest note, and every time we play. Breath should be straight, and you take the finger in. You start with the lowest note, the B flat, yeah, and you go to the B, yeah. Then you start again, you go back, you start again with the B flat, you go to the Do, and you go back. Then you start again, B flat, and so on, D, and go back. And then at the end, you have to play the B flat to the upper highest D, E, for example. But perfect legato, straight, up and down, for legato, okay? Entonces lo que hice es que se va a practicar las notas, digamos, se va a coger desde el si bemol, el más grave, y se va a empezar del si bemol, se hace después si natural y se vuelve al si bemol. Y así se va a coger el si bemol, do natural, si bemol, do sostenido, si bemol, y así hasta tener todo el registro. Lo importante de esto es que la respiración se mantenga. Entonces que si empezamos con el si, que sea así, que siempre se mantenga la respiración. Then the next thing, you have to practice scales. Every scale, it's not only C major. You have to play C sharp, all the thing. Yeah. Entonces dice que lo siguiente a practicar son las escalas, que no solamente practicar si bemol o fa mayor, sino que practicar todas las escalas que tiene el instrumento. The scales work in thirds, quarters, fifth, sixth, seventh, like this. Ok. Dice que las escalas hay que practicarlas por intervalos, según en terceras, en cuartas, en quintas, en sextas, en séptimas y en octavas. But also straight, metronome, and go straight. Then articulation, all legato, all staccato, all double time, 2 legato, 2 staccato, 3 legato, 1 staccato, and so on. Entonces dice que también que tiene que ser todo tiene que rotar todo, como todas las articulaciones, tienen que ser muy estrictos con el metrónomo y que todo sea muy como en el tiempo y es una palabra que no recuerdo, como muy estricto en el momento de estudiar. And then you have to play etudes. Milde, Giampieri, Gatti, for example. Or Badu, Beach, Bossa. Entonces lo que tenemos que hacer después es practicar estudios, ya los estudios ya los mencionó él, entonces son básicamente esos estudios. And then you need 2 hours for all, maybe 3. And afterwards you can change to make music, okay? Because then you have the best feeling, yeah? You have a good feeling for the instrument, for your body, and then you can play, I don't know, Mozart, David, in pieces. Ok, entonces dice que más o menos en esto se nos van a ir entre 2 o 3 horas, pero ya cuando ya esto nos va a permitir sentirnos bien con nosotros y con el instrumento y con la técnica, lo cual va a llegar a permitirnos que al pasar a las obras vaya a ser mucho más fácil, podamos tocar todo lo que nosotros estamos tocando. That's all. Y eso es todo. If you do it really every day for 1 year, then you're another musician. You're different. You can play the bassoon very well then. Entonces dice que si nosotros hacemos eso juicioso todo un año, que en un año vamos a estar tocando fagot mucho mejor y que nos vamos a sentir mejor. ¿Cuáles son los métodos importantes así como para escalas? Pues dijo, no, Escalas dijo que she asked what is the method that is important for studying scales.
O para What's técnica. important? First, the breath. What's The method, the method of? like meal the etudes. You can take all studies. Don't be so strict. You have to play all the things. Hay muchos. Take this etude and take this and this and this and play all. You have to play them. Sí. Yeah, but you can start with milde etudes, scales, then there is part 2, part 1, part 2 with the concerto studies. Sí. Take all you have, all of the stuff you have, all.